Hay cosas que el fútbol hace con las personas que ningún otro deporte consigue. Las une, las rompe, las obsesiona. Diego Ferreira lo sabía mejor que nadie. 43 años, técnico de radiodifusión en Buenos Aires. Hincha de toda la vida y coleccionista de lo que él mismo llamaba arqueología sonora. Grabaciones antiguas de transmisiones deportivas en AM, partidos de décadas pasadas narrados por voces que ya no existían, el rugido de estadios que habían sido demolidos. Tenía discos, casetes, archivos digitales, bobinas. Una colección que ocupaba 2 estanterías completas en su departamento del barrio de Flores y que su ex mujer había odiado con una consistencia admirable durante 8 años de matrimonio. Después del divorcio, la colección ocupó también la tercera estantería. El objeto llegó a sus manos en un domingo de mayo, en una feria de antigüedades en San Telmo. Un vendedor mayoere, de esos que tienen el puesto lleno de cosas sin precio visible, le ofreció una bobina de cinta magnética dentro de una caja de cartón sin etiqueta. Le pidió 200 pesos por ella. Diego la compró sin pensarlo demasiado. Era lo que hacía. Compraba primero y escuchaba después. La digitalizó esa misma tarde. Conectó su equipo de bobina abierta. Transfirió el contenido a un archivo de audio y lo abrió en su computadora. La forma de onda mostraba aproximadamente 90 minutos de grabación continua, sin cortes. Sin silencios largos, presionó play. Los primeros segundos eran estática, el ruido blanco típico del inicio de una cinta mal almacenada. Luego, de golpe, la voz de un narrador. Clara, potente, con esa cadencia inconfundible de la narración deportiva en español rioplatense. El tipo de voz que Diego había escuchado cientos de veces en sus grabaciones antiguas. Y Argentina llega al área. Montiel por la derecha, la toca para adentro, dispara. Y el palo, señores, el palo que sacude River entero esta noche. Diego sonrió. Una transmisión de un partido amistoso, probablemente de los años 80. La calidad del audio era buena para la época. El narrador tenía energía. Se recostó en su silla y escuchó con la satisfacción tranquila del coleccionista que acaba de encontrar algo que vale más de 200 pesos. Escuchó 20 minutos antes de empezar a tomar notas. El partido parecía intenso. Argentina contra Francia. Un amistoso. Asumió, o quizás alguna fase eliminatoria de algún torneo menor. El narrador mencionaba jugadores, pero los nombres no le resultaban del todo familiares. Algunos sí, apellidos comunes en el fútbol argentino. Otros no. Diego asumió que eran juveniles o jugadores de reserva que nunca habían tenido exposición mayoere. Fue en el minuto 43 de la grabación cuando dejó de tomar notas. El narrador, en medio de la descripción de una jugada, mencionó la fecha. Esta noche histórica del 18 de julio de 2030, en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina y Francia definen el pase a la final de la Copa del Mundo. Diego detuvo el audio. Lo rebobinó. Lo escuchó de nuevo. Esta noche histórica del 18 de julio de 2030, se quedó mirando la pantalla durante un momento. Luego buscó en su cabeza cualquier explicación razonable. Una grabación de ficción, quizás. Algún programa de radio que había hecho una transmisión imaginaria, un ejercicio creativo, una broma. Existían ese tipo de producciones. No eran comunes, pero existían. Siguió escuchando. El segundo tiempo era más intenso que el primero. El narrador describía jugadas con una precisión técnica que no sonaba a ficción. Los tiempos de juego, las faltas, las sustituciones, todo seguía una lógica interna coherente y detallada. Y el estadio de fondo, ese rugido constante de decenas de miles de personas, no sonaba a efectos de sonido, sonaba real. Sonaba a la clase de ruido que solo existe cuando hay cuerpos humanos reales llenando un espacio enorme con emoción genuina. En el minuto 78, Argentina marcó. El narrador explotó. El estadio explotó. Diego sintió el pelo de los brazos erizarse con ese reflejo pavloviano que el fútbol instala en las personas desde la infancia. Ese instinto físico anterior al pensamiento.
Luego el narrador dijo el nombre del jugador que había marcado. Diego lo buscó de inmediato en internet. No encontró nada. Ningún jugador profesional con ese nombre y apellido en ninguna base de datos de fútbol argentino. Buscó en registros de inferiores, en ligas menores, en noticias de juveniles, nada. El partido terminó 2-1. Argentina a la final del Mundial 2030. Diego escuchó los últimos minutos de la grabación con una concentración que no había sentido en años. El narrador cerraba la transmisión con el entusiasmo habitual. Mencionaba el estadio lleno, la clasificación histórica, la fecha del partido final. Todo con la naturalidad de quien describe algo que está ocurriendo, no algo que está inventando. Cuando el audio terminó, Diego se quedó sentado en silencio frente a su computadora. Durante un buen rato, luego hizo lo que cualquier persona razonable haría. Buscó información sobre la sede del Mundial 2030, encontró la respuesta de inmediato. La FIFA había confirmado que Argentina sería una de las sedes del torneo. El Estadio Monumental de Buenos Aires estaba en la lista de estadios confirmados. Buscó el fixture proyectado. Las fechas tentativas de las semifinales caían, según los calendarios preliminares publicados, alrededor de la tercera semana de julio. Diego cerró navegador. Guardó el archivo de audio en 3 lugares diferentes. Una copia en su disco duro externo, una en la nube, una en un pendrive que metió en el cajón de su escritorio y cerró con llave. Con esa lógica irracional de quien no sabe exactamente de qué está protegiéndose, pero siente que proteger algo es lo correcto. Esa noche no durmió bien, no por miedo, exactamente, sino por esa sensación particular de tener en las manos algo que no debería existir todavía y no saber qué hacer con ello. Lo que sí hizo a las 3 de la mañana fue abrir su agenda y marcar el 18 de julio de 2030 con un círculo rojo, solo para ver